Conozcamos qué es el SARLAF FP-ADM. Es el sistema adoptado para fomentar la cultura de la administración de los riesgos orientados a la prevención de la ocurrencia de los delitos asociados al LAFT-PADM. En cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud en sus circulares externas 009 de 2016 y 055 de 2021, Mi Red Barranquilla IPS cuenta con el SARLAF FP-ADM. ¿Pero qué es el SARLAF FP-ADM? Es el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es el riesgo? Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones como instrumento para cometer los delitos de lavado de activos o la canalización de recursos para la financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva. Los riesgos a los cuales se tienen que enfrentar esta organización pueden ser operativos, de contagio, reputacional o legal. El lavado de activos es un delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dineros provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del Código Penal, que dice, refiriéndose inicialmente a los verbos rectores: el que adquiera, administre, custodie, transforme, resguarde, invierta, transporte o almacene, se convierte en lavado de activo. La segunda parte de este artículo del Código Penal menciona los delitos fuentes del lavado de activo como lo son: enriquecimiento ilícito, testaferrato, narcotráfico, extorsión, secuestro, rebelión, delitos contra la administración pública, tráfico de armas o personas, concierto para delinquir, delitos contra el sistema financiero, defraudación y evasión tributaria, contrabando, minería ilegal. ¿Cómo se hace el lavado de activo? Las organizaciones delictivas se valen de distintas maneras de utilizar actividades legales para ocultar o dar apariencia de legalidad al origen ilícito de sus recursos. Las formas del lavado de activo son sistema financiero, movimiento físico de dinero y comercio de bienes y servicios. Tipologías de lavado de activos en el sector salud. La tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Como ejemplos de estas tipologías en el sector salud tenemos: 1. Fraude mediante la prestación fantasma de servicios médicos. Es decir, esta tipología involucra a proveedores de atención médica que tienen vínculos con grupos armados organizados y así pretenden camuflar servicios de salud que fueron proporcionados a población civil, cuando en realidad el servicio no fue prestado. 2. Contrabando y falsificación de medicamentos e insumos médicos. Es decir, estos grupos delictivos se están aprovechando de la demanda de medicamentos, principalmente a raíz de la pandemia COVID-19, obteniendo grandes beneficios por la venta de productos falsificados. Y 3. Corrupción y lavado de activos. Esta tipología también se ha incrementado debido a la pandemia, debido a la flexibilidad en las normas de contratación con ausencia de controles por la necesidad de contar rápidamente con medicamentos e insumos necesarios para la atención de salud. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Está tipificado en el artículo 345 del Código Penal, que dice así:
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro tipo de acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a los grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley o a sus integrantes o a aquellos grupos terroristas nacionales o extranjeros que poseen estas actividades ilícitas. Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales cuando este último sea aplicable. Procedimientos SARLAF FPADM. Mi Red Barranquilla IPS, en su compromiso para prevenir estos delitos, ha implementado los siguientes procedimientos. 1. Para que el SARLAF FPADM funcione adecuadamente, se deben identificar las situaciones que generen riesgos en la institución, en las operaciones, negocios o contratos que realiza la entidad. Se evalúa el riesgo inherente y residual, se establecen controles y se hace el seguimiento respectivo. 2. Otro procedimiento es la debida diligencia. Equivale a realizar algo con suficiente cuidado. También se identifica como los procesos necesarios para adoptar decisiones suficientemente informadas. Para ello tenemos que aplicar el conocimientos de clientes y usuarios, conocimientos de personas expuestas políticamente, conocimientos de los asociados, conocimiento de trabajadores, empleados y proveedores, y la identificación de operaciones inusuales o sospechosas. ¿Cuáles son las personas expuestas políticamente? Las PEP son aquellas personas que tienen o tuvieron una función pública o política. Las personas que tienen relación o parentescos con PEP por consanguinidad o afinidad. Aunque deje de ostentar el cargo, se considera PEP por cierto tiempo. La empresa realizará a los PEP un estudio y monitoreo más estricto. Pero ¿cómo identificar una operación que intenta ser inusual o sospechosa? Una operación intentada es una configuración cuando se tiene conocimiento de la intención de la persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma manera, o porque los controles establecidos no permitieron realizarla. Estas operaciones deben reportarse a la Unidad de Información y Análisis Financieros, UIAF. Un ejemplo de operación intentada es cuando un proveedor se niega a entregar o actualizar sus datos y prefiere no iniciar la relación comercial. En este caso, si no se tiene información suficiente de la contraparte y por lo tanto no es posible verificar a la persona jurídica, su representante legal y sus accionistas, la empresa se abstendrá de iniciar cualquier vínculo con este proveedor en sociedad. Otro ejemplo es el intento de soborno a un colaborador para tener un vínculo comercial o laboral con la empresa. Por último, cuando la empresa se niega a ser visitada en sus instalaciones por parte de sus funcionarios. Operación inusual. Es aquella cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los clientes o contrapartes, o que por su número, por sus cantidades trazadas o por sus características particulares se salen de los parámetros de la normalidad establecida. Por ejemplo, un proveedor de medicamentos que ofrece productos a muchísimo menor que el resto del mercado. Operación sospechosa. Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de industria o de un sector determinado y,
Además, de acuerdo con los usos y costumbres de las actividades que se trate, no se han podido ser razonablemente justificadas. Cuando se detecte esta clase de operaciones, debe ser reportada a la UIAF con carácter inmediato. Por ejemplo, un proveedor con domicilio en zona de alto riesgo como el Guaviare o Putumayo que presenta un crecimiento no justificable de patrimonio. Como herramientas del SARLAF FPADM tenemos 1. Las señales de alerta. 2. La segmentación de factores de riesgo. 3. El seguimiento de operaciones. Estas características particulares que se han venido teniendo en cuenta son la ubicación geográfica, los servicios que presta, los tipos de cliente, entre otras. Las señales de alerta se refieren a características inusuales de las actividades, productos o lugares de procedencia, inconsistencias en la información aportada como el domicilio o ubicación del tercero, inconsistencia en la información que suministra el tercero frente a lo que proporcionan otras fuentes, facturas con precios muy bajos frente a los que están en el mercado. Las etapas del SARLAF FPADM consiste en el identificar, evaluar y medir, controlar y hacer seguimientos y monitoreo del riesgo de la LAFT FPADM. Los elementos del SARLAF FPADM son las políticas o lineamientos generales, los procedimientos que son las rutas para la aplicación de políticas y normas, la estructura organizacional que consiste en las funciones y facultades asignadas a cada dependencia según la jerarquía que se estén relacionados con el SARLAF FPADM. Plataforma tecnológica para ejercer los controles respectivos. Órganos de control como mecanismos para contrarrestar los riesgos asociados al LAFT FPADM. Divulgación de información relacionado con los reportes internos y externos de la cantidad de capacitación. Todos los empleados recibirán información completa sobre el SARLAF FPADM. Como instrumento del SARLAF FPADM se tienen la consolidación electrónica de operaciones en efectivo y la matriz de riesgo. Los reportes del SARLAF FPADM son internos cuando es el empleado quien los representa al oficial de cumplimiento o externos cuando es el oficial de cumplimiento quien los reporta a la UIAF. Para finalizar, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Realiza las actividades de acuerdo con las políticas, procedimientos establecidos por la entidad y la normatividad vigente. Identifica a la contraparte verificando su identidad, validando los documentos, datos e información suministrada. Solicita copia del documento de identificación. Verifica que el formato de conocimiento del cliente esté diligenciado en su totalidad. Conozca el mercado de la entidad y de sus partes interesadas. Informa inmediatamente al oficial de cumplimiento los casos de operaciones inusuales o sospechosas. Conozca y aplique el manual del SARLAF FPADM disponible en la Internet.